Natalia, estoy viendo. Listo. Buenos días de nuevo. Estamos aquí en el espacio. Este espacio era un espacio dentro del módulo que estábamos viendo de cuerpo de la clase del esquizoide. ¿Cierto, Paula? Y Nata, que las vi por ahí. Sí. Como se han dado cuenta, hemos hecho unos cambios en unos contenidos, como que ya se habían visto, digamos que el tema que vamos a ver en la clase de hoy surgió como que fuimos sintiendo con Luca que ya se habían cumplido ciertos contenidos, o sea, ya habíamos hablado lo suficiente del carácter esquizoide, ¿vale? Porque también se había hablado del carácter esquizoide, de las heridas, del enneagrama, y todo eso ya se juntó y ya por lo menos en la parte teórica, digamos que ya cubrimos mucho de eso. Entonces se nos ocurrió, siendo esto una clase para cuerpo, ya que hablamos del esquizoide, empezar a hablar de algo que no solamente repara el esquizoide, sino que nos repara pues a todos nosotros, y es hablar de la teoría del apego y es hablar del vínculo. Entonces les cuento como más o menos cuál es la idea de la clase, que quiero hacerla, ojalá lo más posible ligera dentro de algo que incluye una parte teórica y una parte vivencial, ¿vale? Me noto que tengo una resistencia porque vamos a hablar de movimiento auténtico y el movimiento, y ahorita les digo por qué el movimiento auténtico pues se trabaja muy en vivo y muy con una persona que está allí como testigo. Pero quiero hacer como una pruebita acercándonos a algo de la teoría que voy a presentar hoy. Por eso esa es la parte como vivencial que quiero presentarles. Y también para aclarar como fundamentos que están, porque lo que vamos a hablar de la teoría del apego, voy a hablarles de un autor en especial que trabaja mucho la teoría del apego, de que viene del psicoanálisis, y lo que se habla después en el movimiento auténtico, que es un ambiente seguro y un espacio de contención, están muy relacionados. Entonces, voy a presentar eso. Quiero que la clase pueda ser muy interactiva en el sentido de que lo que vayan teniendo dudas vamos preguntando, que sea una clase que nos permita observarnos en, por ejemplo, el tipo de apego que tenemos, ¿vale? Si algo se habla del carácter esquizoide es que justamente donde más tiene la herida es en la vinculación. Ya hemos visto que no es que yo sea solo un carácter, ni dentro del cuerpo ni dentro del enneagrama, sino que cada uno de nosotros tiene varias heridas y está más comprometido, digámoslo así, con uno de los caracteres. Y el carácter esquizoide, que es el que ha sido la línea de este módulo, pues justamente en esta herida que tiene, digamos que lo que más primariamente aparece es ese vínculo que nosotros hacemos o no hacemos. Entonces vamos a pasar un poco como al tipo de vínculos que podemos hacer. Quiero presentarles, es una teoría muy específica de un autor que se llama Bowley, que ha trabajado el apego. Y que desde allí nosotros, así como ustedes vieron en las clases con Jorge, con Luca, y con de los caracteres, que cada una de las heridas y que cada una de las heridas determina ciertas formas de relación, ¿no? Que estamos en una forma en el mundo de acuerdo a esas heridas. Igualmente, de acuerdo al tipo de vínculo primario que hicimos, al tipo de apego que nosotros hicimos desde chiquitos, digámoslo así, desde muy bebés, pues también vamos a tener una forma de relacionamientos en la vida. Entonces, esa es como la primera parte de la clase. La segunda es, desde este tipo de relacionamiento, es hacer énfasis en algo que trabaja mucho el movimiento auténtico, y es restablecer la relación con un otro a través de sentirme visto por otra persona, ¿vale? A veces se piensa mucho que el movimiento auténtico como práctica terapéutica, luego le voy a dar una introducción para los que no saben qué es el movimiento auténtico, que es una terapia, es una práctica psicocorporal y es una práctica también de terapéutica.
hay un énfasis en el movimiento auténtico que es simplemente como dejar que el cuerpo se mueva y seguirlo. Pero la esencia del movimiento auténtico propiamente dicho no es esa. La esencia del movimiento auténtico es repararme en ser visto por otra persona que es un testigo de mi movimiento. ¿Mm? Eso quiero que lo entiendan mucho, especialmente los estudiantes de cuerpo, que profundizaremos luego en movimiento auténtico, porque sí, no es solamente la expresión de mi cuerpo y llegar a que mi cuerpo pueda expresarse más libremente, sino saber que yo también me estoy reparando cuando alguien me está viendo. Entonces eso también lo vamos a trabajar luego digamos que en la segunda parte de la clase, ¿vale? Y quiero dejar que podamos hacer una pequeña experiencia de movimiento con música ya hacia el final, en esto que estaremos trabajando durante la clase. ¿Listo? Si quieren allí también les agradezco como que por favor comentar algo o algo así, como un sí o no, para no sentirse uno tan solo frente al computador. ¿Dale? Que estamos trabajando justamente el vínculo. Entonces, por eso es importante ver las cámaras, por eso es importante, y qué cosa que se me ha mejorado el router, chévere, si puedo ver las caras de algunas personas, que eso hace parte también de los que están asistiendo a la clase, que pongan sus videos también en lo que nos aguante, ¿vale? En lo que nos aguante la transmisión. Sí, les agradezco. Y es lo que hoy especialmente hago énfasis en, no solo porque es difícil de verdad hablarle al computador, todos los que lo hemos hecho sabemos que es difícil estar ahí. Esto no reemplaza vernos, ¿no? Como estar juntos allí de verdad sintiéndonos y casi oliendo el cuerpo del otro, pero sí ver la cara, ver los ojos, ver la mirada, ver cómo está, verte es importante. Y eso es mucho de lo que vamos a trabajar hoy. Como todos tenemos una profunda necesidad desde muy pequeños de ser vistos. Y cómo nosotros, la mayoría de nosotros, en verdad no nos hemos sentido vistos. Porque vistos incluye sentirme visto, sentirse visto es el primer vínculo que hace el bebé con la madre, ¿vale? La madre recibe el bebé, nuestra madre nos recibe con sus ojos. Y el bebé busca, desde que empieza a ver el bebé, busca la mirada de la madre. ¿Mm? Y allí es que comienza esto primero de la vinculación. Y allí empiezan también nuestras carencias. Ahora, sentirse visto no es solamente desde los ojos, sino es sentirse visto, sentirme contenida en todo lo que a mí me va apareciendo, donde los ojos sí son muy importantes, ¿vale? Pero también el cuerpo contiene una emoción, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a trabajar mucho y por eso les digo que especialmente la práctica del movimiento auténtico trabaja con reparar esa vinculación, trabaja con reparar sentirse visto. Entonces, vamos a hacer ese recorrido desde lo del vínculo hasta que llegaremos a lo de la práctica del movimiento, ¿vale? Y les digo así chévere, como sé que tenemos nuestras tutoras que me ayudarán después si en algún momento hay pregunta, pero si surge algo, pues vamos así como que sea más espontáneo, quitan el micrófono y van haciendo la pregunta, ¿vale? Para que sea un poquito también más interactivo, porque si no, tras de que estamos cansados, pues se hace compleja la cosa. ¿Estamos? Nos vamos así para la clase. Sé que todos estamos entre que la sala y el escritorio y el estudio, pero en algún momento al final vamos a hacer el espacio de movimiento, entonces va a ser chévere como que al menos en el rinconcito en que estés, nos busquemos un espacio para poder movernos ligeramente. ¿Listo? También les digo desde dónde están, porque pues estamos con lo que hay. Bueno, entonces, ¿alguien sabe quién es Bowley? Otra vez me salí de lo del Zoom. ¿Alguien sabe quién es Bowley? Sí, el de la ley del apego. Ah, carajo, el de la ley.
El de la teoría del apego, sí. Es una ley que nosotros nos apeguemos. Sí. Bueno, bien, pero vamos. ¿Quién más? ¿Alguien más que sepa? Bowley. Sí. ¿Nadie más sabe qué es Bowley? ¿Ah? Beati, fue la lectura que nos pusiste cuando tuvimos el protocolo de cierre. Sí, es él. Okay. Es él. Porque vamos a ver que él también desarrolló desde sus teorías todo lo de la angustia de separación, y aquí va a ser chévere que a medida que yo explique ciertas cosas, nos estemos viendo, ¿no? Cómo tengo o no tengo esa angustia, cómo es mi tipo de vínculo, cómo me apego, cómo me desapego tempranamente, que todas son defensas que todos tenemos. Sí, lo trabajamos cuando se trabaja el protocolo de cierre. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Algo le llega? Para que sea un poco menos pasiva la escucha del otro lado. Las tutoras también pueden hablar. Sí, Natalia. Te vi. Sí, Beatriz, pues lo que yo he leído y lo que nombró ahorita Anita, como de lo que hablábamos, es sí fue un psicólogo que trabajó todo el tema de la teoría del apego y trabajaba también, pues lo que tú nombraste, como los 3 tipos de apegos que tenemos desde niños y este vínculo primario, cómo es de importante con la madre, que viene como ahí todo desarrollado este tema del apego. Bueno, voy a presentar unas diapositivas donde comparto y dejo de compartir para que vayamos comentando algunas cosas esenciales, ¿vale? Y voy a pasar rápido por ellas. El que quiera después la puede, este material se encuentra fácilmente. Digamos, uno pone Bowley y sale todo esto de los apegos. Digo, no haya mucha necesidad de copiar la información, con que tengan en los autores que voy a nombrar, tienen la información, y si no, también yo les hago llegar la presentación a través de las tutoras de este grupo, ¿vale? De M4, para que no tengan ese afán, pero sí se aproveche la clase como lo que les digo, para irse viendo en esto que yo estoy comentando teóricamente. Entonces voy a compartir la pantalla para leer unas cosas esenciales y luego vamos integrando la teoría. Entonces, ¿se ve? Perfecto. ¿Sí se ve? Listo. Sí, señora. Entonces, la teoría del apego, el apego como sí, se define como una conducta por la cual un individuo o nosotros mantenemos una proximidad con otra persona considerada como más fuerte. Ahorita especifico esto. Se caracteriza también por una tendencia a utilizar el cuidador principal como una base segura desde la cual explorar los entornos desconocidos y hacia la cual retornar como refugio en momentos de alarma. La amenaza de pérdida despierta ansiedad, pena, tristeza, rabia e ira. El mantenimiento de estos vínculos de apego es considerado una fuente de seguridad que permite tolerar esos sentimientos. Entonces aquí aparece este autor que les estaba diciendo, que es John Bowley, que es gran exponente, es un psicoanalista, ¿vale? Fundador de toda la teoría del apego, y él hizo mucho aporte que se ha desarrollado después, y también él recogió aportes de otros psicoanalistas que estaban trabajando fuertemente sobre esto de la vinculación, como son Winnicott, Klein, que Iván lo trabaja mucho. Hay varios autores que voy a ir nombrando en relación a él. ¿Qué es lo que se pilla Bowley así esencial? Que todos tenemos una necesidad de formar vínculos estrechos, ¿vale? Ahora, él hace una serie de estudios, sigue estudios de Lorenz dentro de toda la biología, ¿vale? Y él se pilla como todas las especies humanas tenemos esa capacidad de apegarnos. Y de apegarnos, esto se cambió, que no es solamente que el bebé se apega porque la mamá le da leche, ¿vale? Sino es apegarse a esa figura, por eso decía lo de figura de fuerte, a esa figura que nos sostiene, que nos da cuidado. Y que allí es cuando nosotros empezamos a construir o no un apego, ¿vale?
Entonces, claro que hablando de nosotros es ese apego que desde pequeños tenemos y que los bebés hacen con esas figuras más significativas que son los padres, ¿vale? Luego vamos a hablar, que eso era lo que estaba nombrando Anita, lo de la ansiedad de separación, porque dependiendo del apego que nosotros hagamos, sufrimos, o la ansiedad de separación es natural, como decía al principio, si nosotros nos separamos de la figura con la cual estamos principalmente vinculados, naturalmente hay una angustia. El tamaño de esa angustia que nosotros vivimos es lo que se llama aquí la ansiedad de separación, ¿vale? La teoría, voy a pasar rápido por esto que quiero llegar más a lo de los tipos de apego. Esta teoría incluye conceptos del psicoanálisis como el medio ambiente facilitador de Winnicott. Este lo vamos a trabajar mucho cuando les hable lo de movimiento auténtico. Bowlby también hace énfasis en cómo, dependiendo de ese vínculo que hicimos, nosotros desarrollamos modelos de relación, ¿sí? Y desarrollamos modelos desarrollamos representaciones del otro y representaciones del mundo. ¿Mm? Dependiendo de ese vínculo, que este punto es súper importante en el trabajo de todo terapeuta, dependiendo de ese vínculo, nace en nosotros la capacidad de regular nuestras emociones. Acá lo dice muy lindo porque es como el vínculo es un regulador diádico de mi emoción. ¿Qué quiere decir eso en esencia? Que luego lo vamos a trabajar mucho en la parte del movimiento auténtico. Que dependiendo de la receptividad que yo tengo de las emociones que tiene el bebé, dependiendo de esa receptividad que le puede dar la madre o la figura cuidadora, va a ser la regulación que yo haga de mis emociones. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Dependiendo de esa contención que pude recibir, dependiendo de la capacidad que tenga mi madre de recibirme en mi totalidad, voy a poderme yo también identificar con mi totalidad de emociones. Si a mi mamá le angustia que yo llore, voy a ir borrando, voy a ir reprimiendo de mí esa emoción porque a mi mamá le incomoda que yo llore. Si lloro por tristeza, si lloro por rabia, todas son diferentes tonalidades, ¿vale? Que nos ocurre a todos, porque hay unas emociones que son incómodas para nuestra madre, ¿sí? Entonces es importante ver cómo por ahí hay un micrófono abierto, cómo de este vínculo también depende cómo me regule yo o no en mis emociones. Y llegamos a esto, porque después ya quito el compartir y quiero escucharlos a ustedes. Esta autora que aparece acá, que también aportó mucho dentro de la teoría de Bowlby, que es Mary Ainsworth, ella es la primera que postula, luego Bowlby completa con los 4 tipos de apego que nosotros tenemos. Aquí les voy a pedir mucho que se pillen más como en cuál tipo de apego ustedes se sienten más identificados, ¿vale? Obvio que todos quisiéramos estar más en el apego seguro, que el apego seguro es como el más sano de todos, ¿sí? Y que seguro hay, porque el apego, seguro que tenemos una parte de apego seguro. Antes de empezar a describirlos, también aclarar que al principio se habló de estas formas de apego como formas fijas, ¿sí? Pero que formas patrones fijos de relación, pero que luego en el desarrollo de la teoría se ha ido viendo cómo no son patrones, sino son estilos que terapéuticamente, que a través de relaciones se pueden ir resignificando y se pueden ir reparando. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el vínculo con mi madre quedé en un apego ansioso evitativo, que puede ser más el del carácter esquizoide, ¿vale? Sí hay no es que yo me quede así de por vida, sí hay una posibilidad de reparación en los vínculos que yo vaya encontrando en mi vida, en el vínculo terapéutico, obviamente, en vínculos que sean reparadores. Ahora, ¿qué pasa? Que también del tipo de estilo de apego que yo he tenido en la vida, busco relaciones que me repitan
ese tipo de apego. ¿Qué quiere decir? Si yo tuve una madre que venía o no venía o que no estaba, en la que yo no me sentí segura en toda mi expresión, porque mi madre estaba deprimida, porque mi madre estaba ausente, puede hacer que en mis relaciones, en vez de buscar un apego seguro, que sería alguien que esté, lo que yo tiendo a buscar es justamente alguien que se vaya, o justamente alguien que me recree mis abandonos. Que eso lo vemos todos, pues en nosotros, ¿vale? Como nosotros caemos en esas cosas. Entonces, chévere para que revisemos ahorita, porque esto tiene mucho que ver con los caracteres que se han descrito, tiene mucho que ver con lo de las heridas, tiene mucho que ver con lo que hemos visto del eneagrama. El apego, voy a describir los 4 y luego ya quito este pedacito. Entonces, el apego seguro, que obviamente es cuando la madre está más allí y se desarrolla más confianza en el vínculo, se caracteriza porque aparece ansiedad frente a la separación, reaseguramiento al volver a encontrarse con la madre. Entonces, este apego se describe también dependiendo del vínculo que se ha tenido con la madre. Es un vínculo con una madre estable, presente, que está allí, que puede recibir mucho de la emocionalidad del bebé, ¿sí? Y sobre todo esto de que está ahí es lo que permite que el bebé empiece a desarrollar una base de confianza, ¿sí? Una base de confianza en sentir la presencia de la madre allí. Y una base de confianza que si la madre se va, pues, ¿qué es esto de la ansiedad de separación? También hay una noción que la madre también puede volver, ¿sí? Entonces, es natural mientras el bebé desarrolla cognitivamente algo que se llama la representación del objeto, que es que ya no te veo, pero sé que estás ahí, sé que existes, sé que no te has muerto, digámoslo así, a pesar de que no te esté viendo. Ya el bebé o sea, desde esa base sólida, el bebé puede tener una noción adentro de que esa figura está ahí para él. ¿Listo? En el apego seguro. Yo te quiero hacer una pregunta, Beatriz, Sí. respecto a eso que acabas de decir. Sí. ¿En qué momento el niño sucede esto? Que ya sabe que su madre está ahí incluso cuando se va. Sí, pues mira, hay diferentes, dice que se comienza la representación del objeto, se comienza desde los 6 meses y se desarrolla incluso hasta los 3 años. Ahora, por ejemplo, Piaget, que es el que más trabajó el desarrollo del objeto, Piaget hablaba que después del año ya empieza a haber año y a los 2 años ya hay de verdad una representación del objeto. Entonces tú te puedes ir después de los 2 años, es como que ya la madre se va y ya el bebé de verdad, en esa representación interna que tiene de la madre, ya sabe que va a volver, naturalmente, ¿no? Porque ya tiene la madre adentro. Estamos hablando más o menos de 2 años, según Piaget. Que allí empieza la representación del objeto, que es cuando el bebé empieza a desarrollar más lo simbólico. Chévere esas preguntas, gracias Nubia, nos ayudan a ir como que nos aclaran a todos. El apego ansioso evitativo muestra, entonces, aquí ansioso es una madre que es la que les decía yo, una madre que está y no está, una madre que puede estar físicamente, pero que está emocionalmente muy ausente, que emocionalmente no puede recibir tanto la emocionalidad del bebé. Entonces, en esto ansioso evitativo que les decía yo, dentro de la línea del carácter esquizoide, estaría más relacionado con este apego. Muestra poca ansiedad durante la separación y un claro desinterés en el posterior reencuentro con la madre. Se relaciona con la desconfianza en la disponibilidad del cuidador. El vínculo aquí no es seguro, ¿sí? Se siente la ausencia. Se siente que no hay quien me responda del otro lado. Por cualquier cosa que le esté pasando a la madre, falta esa vinculación. Ahora, por eso es el apego ansioso evitativo, en el sentido de que como no está el vínculo, yo lo que voy a hacer como reacción es evitar la vinculación. Es como que me bajo, si ya sé que no estás, me bajo la ansiedad para no sentir que no estás. ¿Se entiende?
Por eso dice que tiene menos ansiedad de separación. En el sentido de que es como lo que yo les digo a veces cuando les hablo del carácter 5 dentro del eneagrama del avaro, que como el vínculo no estuvo seguro, no hubo este puentecito, entonces la reacción o la defensa que tiene el 5, que se relaciona con la reacción que tiene el esquizoide sin que sea exactamente lo mismo como lo hemos visto, es que yo prefiero no necesitar ese vínculo, yo me retiro de esa vinculación. Como yo me retiro de esa vinculación porque no está, porque ha habido ausencia, porque la madre no atendió ese llanto ahí cuando estaba el bebé o toda la emocionalidad del bebé, lo que pasa aquí frente a este apego es que me voy retirando de la vinculación, siento, me da igual que estés o no estés, ¿sí? Ok, listo, vete, ok, no, y igualmente pues abandono igual, ¿no? En este apego ansioso evitativo. El ansioso resistente, entonces aquí muestra ansiedad de separación, no se tranquiliza al reunirse con la madre, son niños que muestran limitada exploración en el juego, aquí no está aquí, pero parte del apego ansioso resistente es que hay una ambivalencia entre los padres y el apego es ambivalente, entonces, dependiendo de cómo estén, le presta más atención la mamá o le presta más atención el papá y allí se le crea un caos al niño en la cabeza, ¿vale? En el sentido de que se crea una ambivalencia justamente de afecto. A veces sí está mucho la madre, pero entonces no, a veces está mucho el padre y también en este apego hay invasión de la emocionalidad, ¿sí? Del niño, porque entonces ahorita ya no estamos peleando nosotros, entonces yo puedo estar más con el niño. ¿Vale? ¿Se entiende? Estoy tratando de ponerlo clínico lo más claro posible. Y el apego desorganizado, que sería el más inseguro, que es el más conflictivo, que es el que, pues, es como más ya cuando son situaciones más borde de abandono de verdad del bebé, o que muere la madre, o que muere, sí, y de verdad ese apego está muy difícil de hacerlo. También situaciones de violencia. Porque aquí, por eso dice acá, carencia total de apego o un apego irresuelto en el sentido de que esa vinculación fue muy difícil hacerla. O por abandono o por violencia. Y son niños que, pues, esto lo que dice allí después es mucho lo que se observaba en investigación, son niños que se retiran mucho frente al vínculo o que tienen explosiones desmedidas o hay mucho temor a acercarse porque han sido muy violentados. Entonces tenemos 4 tipos de apego, ¿cierto? 4 tipos de formas de acercarnos. Les decía yo que eso no es que sea la forma fija y que así me morí, eso se va cambiando y que tampoco nunca es que yo tenga solo de uno, solo seguro o solo inseguro, tenemos combinacioncitas. Pero dentro de cuáles se ven. Y porque vamos a ver cómo también estamos claros que del tipo de vínculo que yo hice con mi madre y no voy a excluir al padre, con los cuidadores, especialmente con la madre los primeros meses, luego entra el padre dentro de la vinculación, especialmente de esa conexión que yo hice o no hice, es mi forma de apego y que dependiendo de esa forma de apego que yo haga, determina muchas de mis relaciones, ¿sí? Entonces, soy uno que me quedo allí apegado, soy uno que me cuesta, ansiedad de separación que hablaba mucho Bauli, es como a veces por ejemplo, eso lo vemos mucho en los cierres de los grupos, ¿no? Y lo trabajamos en el tercer año de Gestalt y tal. Como cuando ya se empieza la despedida del grupo, hay unos que se van antes, y hay otros que no se quieren ir y no se quieren despedir. Y entonces uno hace la crisis, o sea, saca la bomba en el último módulo, que son formas de no despedirnos, ¿no? También de la terapia. Entonces es ver un poquito como esa regulación que tenemos entre que a veces estamos muy apegados, a veces simplemente por no sentir la angustia de separarnos, nos vamos antes. ¿Quiénes son de esos de los que se van antes?
de los vínculos. Es como que yo ya sé que me van a dejar y entonces yo te abandono. Hoy terminemos la relación. Harold. Gracias, gracias, sí. Levantan la mano por allá en medio de... Diana la levantó, la vi. Paula, sí. Natalia. ¿Quién más se pilla? Y que sí, que y es esta cosa, ¿no? Que se mueva allí. Por miedo que me abandonen, abandono. Me voy antes de los grupos, me retiro antes. Yo retiro antes mis afectos. Vean, yo tengo una pregunta ahí, Sí. porque ahorita que tú lo dices, es posible que nosotros tengamos como esta forma o estos movimientos, pero no siempre sean constantes, porque digamos que puede que yo en una relación de uno a uno, yo sí me voy antes, pero cuando ya se trata de grupo, yo ahí ya me quedo mucho más. Entonces no sé si estos vínculos sean también relativos, como que a veces me muevo de una forma y otras veces me muevo de otra. No varía tanto. Es una tendencia que tenemos fuerte y que es importante pillarse, ¿no? Que la trabajamos, sí, Fabi. Es decir, puede ser que tú lo que esté pasando es que te la has estado trabajando más, entonces ahora puedas estar más de verdad, ¿no? En una pertenencia porque ya estás hablando de grupo. ¿Mm? Pero, ¿qué es esto que les decía? Que esa forma de vínculos la podemos ir reparando en el trabajo, ¿no? Pero sí son tendencias que tenemos de relación. Ok, gracias. ¿Te puedo preguntar algo, vean? Sí. Para mí es raro, pues me golpeó cuando dijiste en la definición del apego que uno se apega a una persona que sabe que es más fuerte. Y ahí, pues, tú sabes que en este momento me encuentro apegada a una persona que yo sé que no es más fuerte. Entonces me pregunto cómo es esto y también veo que con mi mamá estoy en el apego evitativo y no sé si esto se refleja, no lo veo tan claro en las otras relaciones. Sí. No me parece que estoy en el evitativo, pero sí con mi mamá me veo súper claro ahí, también cuando describes la mamá, que está, pero no está emocionalmente disponible, que está depresiva, sí, emocionalmente no está. Sí. A ver, bueno, son varias preguntas. La primera, el apego hacia alguien más fuerte es el del bebé, no el del adulto. O sea, el bebé sí necesita a alguien más grande, más que lo sostenga, es supervivencia. ¿Sí? Que lo pueda alimentar, que le pueda dar calor, que le pueda dar protección. Allí le estás hablando más como de una parte tuya que se puede infantilizar y que ve al otro más fuerte. ¿Sí me entiendes? Porque tú haces énfasis en eso, pero no, digamos que allí como se describe es la necesidad de apego del bebé de buscar en una cosa pura instinta, de instinto de supervivencia, en una figura de protección. Más fuerte es más eso, es como una figura de protección que lo pueda contener y que lo pueda alimentar y que le pueda dar refugio. Sí. Resguardo, ¿sí? Ahora, aquí de una vez entra esto que estás hablando de los tipos de vinculación, ¿vale? ¿Por qué? Porque fíjate que este apego, esto no está dentro de lo de Bowley, sino más dentro de los, pues como los análisis que podemos hacer. Este apego que es ese ansioso evitativo tiene dos polaridades que tiene el esquizoide y que tiene el carácter 5, el avaro, que es entre el apego y desapego. Entonces, pareciera que es desapegado, y eso siempre lo trabajamos por lo menos en el enagrama con el avaro. Pareciera que es autosuficiente, pareciera que no necesita a nadie. Y estoy hablando de los que están también vecinos, ¿vale? De Sí. núcleo. O el 2, que también tiene esa parte de que no es autosuficiente y sí, pero en el fondo
hay mucha dependencia y hay mucho apego. ¿Por qué el carácter 5 en el eneagrama se hace tan desapegado? Porque tiene un núcleo de mucha dependencia. Entiendo, sí. ¿Sí? Ujú. Y nosotros en las relaciones oscilamos entre los dos. Entonces, hay veces, dependiendo de la figura, ahí te lo conecto con la primera pregunta que hiciste, dependiendo del tipo de vínculo que tengamos. Si es un vínculo protector, entonces a veces nos podemos poner más dependientes. Ahora, si es un vínculo en que yo me siento la protectora, ¿me entiendes? Si yo siento la persona más grande, entonces mi protector sea mi pareja, sea el que sea, porque hacemos eso, nosotros ponemos las parejas en figuras de protección, ¿no? O nos ponemos nosotros en figuras de protección, entonces yo soy la mamá de mi pareja o yo soy la hija de mi pareja. Dependiendo de eso, nosotros entonces hacemos esa vinculación. Ahora, el apego evitativo, claro que evita la intimidad, claro que evita depender, por eso se hace más el que protege que el que en la Sí, gracias. Sí, están buenas esas preguntas. ¿Quién más puede compartir desde su experiencia en dónde se ve? ¿Qué tipos de vínculos? Sí, ¿qué tipos de vínculos hacemos, vale? O soy esa persona, estábamos hablando también de lo de la separación. ¿Cómo son mis separaciones? ¿Cómo son mis cierres? Eso también nos dice el vínculo, ¿vale? O cómo me produzco tantos cierres o no me produzco, o cómo tengo tanta angustia justamente de separación que no me vinculo. Pues porque si me vinculo voy a vivir la separación. Entonces, muchas veces desde ahí nos mantenemos más en la soledad, ¿vale? O en el resguardo de no vincularme. Fíjense toda la anticipación que podemos hacer, ¿me entienden en eso? Como este me va a dejar o esta me va a dejar o yo voy a sufrir, entonces ni siquiera me vinculo. Y me mantengo más en el resguardo evitativo. Veo muchos así, pero yo me siento poca participación. Sí. Yo me siento en un apego seguro, o sea, yo pensé que yo abandonaba antes de, y pues tal vez cuando me pillo que van a dejar o que va a haber un abandono, yo sí me adelanto un poquitico porque a mí no me abandonan, ¿sabes? Entonces me retiro antes, pero sí siento que me fundo un poco en el otro y me vuelvo, y siento ansiedad frente a la separación. Y tiendo a buscar a otros que me ayuden a sentir segura o resguardada o protegida. Pero me causa confusión en cuanto a la relación con la madre, porque de hecho con ella es un poco incómodo el contacto físico. Entonces no es como que me sienta segura con mamá o, bueno, sí, algo así. Entonces no sería tan seguro el apego. Sí, es que por eso me causa confusión. Si somos así como muy sinceros, la mayoría de los que estamos acá no hemos tenido ese apego seguro. Por eso terminan estos caminos de la terapia y tal, y pin, y el sábado a esta hora, ¿vale? Porque no hemos tenido el apego. Mucho, de verdad, porque justamente el camino en la terapia, lo que tú buscas, uno cuando busca terapia inicialmente y después termina aquí haciendo esto, ¿vale? Pero cuando tú buscas terapia también tú buscas reparar una vinculación. Y hay unos terapeutas que justamente ese terapeuta que tú buscaste es el que más te ayuda a reparar ese vínculo. Hace parte de la práctica terapéutica, es decir, de tu quehacer como terapeuta, que haya unas reparaciones de vínculos. Beatriz, a mí me ocurre que después de que quedé viuda, me volví muy evitativa en dos oportunidades que estaba a punto de casarme. Días antes del matrimonio desbarató todo y huyó por la derecha. Sí. Pero fue después de quedar viuda. Sí,
Es lo que está nombrando, es lo que yo les estaba diciendo antes, ¿no? Que es, ¿dónde está? La voy a buscar acá, en la cara. Alicia, Espérame, te ubico. Bueno, no te veo acá ahorita dentro de los... Acá ya te vi. Sí, Alice. Tiene que ver con eso. Justamente, pues es que el trauma es muy fuerte, ¿no? Se muere tu esposo y se va ese vínculo tan fuerte seguramente que tenías con él y quedaste más en la evitación, en la evitación de volverte a vincular. Ahora, lo que estamos trabajando es que esa reacción que te sale frente a esta pérdida tan grande tiene que ver con una vinculación que ya tenías tú con tu madre, con tu padre, con tus figuras de cuidado. ¿Me entiendes? O sea, ya era evitativo desde antes, solo que frente a esta pérdida grande se acentuó. gracias. Y hay muchos autores, escuché el otro día que cuando Luca estaba trabajando todo lo de trauma, la resiliencia está muy relacionada con el tipo de vinculación que hemos tenido. Entre más seguro ha sido ese vínculo, más capacidad tengo de volverme a levantar y seguir. Entre más inseguro, más golpeadito, más conflictivo ha sido, pues menos resiliencia tengo, ¿no? Sin decir que, pues Alicia, es muy fuerte, claro, que se te muera tu pareja es una de las cosas más duras que hay en la vida, como más traumáticas. Y sí, pero lo que te quiero decir es que venía desde antes, no es solamente desde la muerte. Y lo otro es que yo no entiendo mucho la diferencia entre el ansioso evitativo y el ansioso resistente. Sí, mira, así como coloquial, el ansioso evitativo se retira frente a la vinculación para bajarse la ansiedad, mientras que el resistente ha tenido tiene esa ambivalencia, lo que te digo, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Entonces igualmente, así fue su vínculo, igualmente aparece y desaparece. Entonces a veces estoy, a veces no estoy. Hay uno que a veces nunca está. Hay otros, o me pego mucho, que hace parte de otra como una variación de este mismo, no el evitativo, sino el ambivalente, que a veces me pego mucho a relaciones que no me sirven, a relaciones maltratantes también. Porque ¿qué aprendí yo? Que cuando mi mamá no estaba peleando, cuando no había el conflicto, había alguien, de ese poquito siempre me pego, así sea una pichurri. ¿Sí? Que tenemos entonces eso también. Pues porque todo esto es defensa y es supervivencia, y al bebé le sirvió porque le salvó. Pero pues ahorita, ¿me entiendes? Que como está tan grabado en nosotros, ahorita lo seguimos repitiendo igual en la vinculación. Veo caras desesperanzadas. No es la idea, no es la idea. Yo tengo una pregunta. Es Sí. que a mí me ocurre que, por ejemplo, siento un poco de ridiculez, ¿sí? Como de estar en un lugar de ser ridícula, ¿sí? Entonces, más bien, no quiero ser ni ridícula ni fastidiosa. O sea, yo siento antes o creo que es un prejuicio mío, que el otro siente fastidio hacia mí. Entonces, más bien, yo para evitarnos cualquier clase de conflicto, de problema y de ridiculez, digámoslo así, pues ya, o sea, yo lo soluciono rápido, lo soluciono ya, y además de eso es como muy tajante, ¿no? O sea, como que no vuelvo a hablar, y ya, y listo, y después de que pasa eso, pues me siento mal unos días, no sé qué, como, no sé, 8 días, y ya después de eso, ya siento como si se me hubiera quitado un peso de encima, y ya. O sea, eso es lo que me pasa a mí, con esto que tú estás diciendo del apego. Mi mamá se está riendo. Claro, y ya, y corto y ya, y me quito el problemita de encima. Sí, es así, para mí es como un problema que me quito de encima. Claro. Estamos hablando del evitativo, Diana. ¿Por qué? Porque estás hablando de, bueno, dentro de esto de la vergüenza, hay una vergüenza, hay un rechazo que tú sientes, ¿vale? Ya, que tú asumes, porque no es que tú sientes, tú asumes también un rechazo, asumimos un rechazo, y frente a ese rechazo tú dices, mejor aquí no estoy, que es el evitativo, justamente.
que nos pasa mucho cuando estamos hablando de la herida en el esquizoide, de la herida del rechazo. Como yo me sentí rechazada, y rechazada no es que mi mamá me dejó abandonada en la puerta, ¿vale? Rechazada es que también mi mamá no podía recibir mi rabia, mi mamá no podía recibir mi éxtasis, mi alegría, mi gozo. Esos son rechazos también. Entonces, como yo me sentí rechazada, lo primero que yo hago, y el esquizoide rechaza mucho. ¿Sí? Y aborta muchas relaciones también. Esto es para todos, Fresca, Diana, esto es para todos, tranquilo. Beatriz, esto tiene que ver con el apego que uno tiene por las personas cuando se mueren. A ver, yo ya te contesté la pregunta, como que dilo más directo, ¿qué es? A mí se me han muerto mis 2 hermanos mayores, mi papá, mi mamá y mi esposo, y eso me sigue doliendo demasiado. Ya hace 20 años, por ejemplo, lo de algunos de ellos y todo, y me duele y lo siento, y como que sigo apegada. Pues Linda, en lo que te escucho es como que fue mucho en un solo tiempo, ¿no? Ahora sí estás hablando de como de quedarte más allí pegada en el trauma que actualizarte a lo que es ahorita y los vínculos que puedas tener ahorita. Que no lo es tampoco, porque fíjate que, pues, no, en este momento, en lo poco que conozco, que nos hemos conocido, ¿no? Es decir, tu vida ahorita no está sobre la muerte, sino sobre la vida. Sobre la vida, sí. Entonces es más como una idea que tienes de un apego cuando tú empujas mucho hacia la vida. Y cuando has tenido frente a tanta pérdida y tanto, una capacidad de volverte a parar y seguir. Sí, de acuerdo. Sí. Beatriz, yo no me logro identificar muy bien y veo que me muevo como entre el ansioso ambivalente y el ansioso resistente. Cuando como que echo hacia atrás, veo que en algunos momentos de la vida me he movido sobre el ansioso evitativo y el ansioso resistente. Me he movido mucho en el ansioso evitativo, pero en otros sobre el resistente. Como cuál es el punto de definición o cuál es una diferencia que me pueda marcar muy bien. O puede ser que según cómo esté uno o cómo se vaya desarrollando su vida en la adolescencia, digamos, para mí me veo mucho en el evitativo, muchísimo en el evitativo y más adelante en el resistente. A ver, ¿cómo te contesto? Yo lo que creo es como que dentro de esto de Bowlby, a ver, no, digamos que tenemos más uno fijo como impronta, digamos que están más en el evitativo, están más, porque es lo mismo que, fíjate que plantea 2 situaciones diferentes en la infancia, ¿no? El evitativo está la madre en esa presencia ausente, ¿vale? Y no hay una madre o figura cuidadora, para que no estereotipemos, no hay una figura cuidadora permanente. Hay una evitación, hay un rechazo, como nombraba una compañera, allí está. Es como más esa ausencia lo que marca el evitativo. ¿Sí? No se estableció ese puente, por eso les digo que más el del esquizoide. No está esa confianza, en sentirse plenamente recibido y contenido. El ambivalente pareciera, y también en desarrollo, que hay más esa vinculación, pues ¿sí? No es que esté la ausencia, esta es la variabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que frente a unas emociones sí fue más recibido que frente a otras. Lo que les digo es como esta condicionalidad, mientras que en el evitativo es más la ausencia, aquí es más una condicionalidad en el vínculo. ¿Sí? Una condicionalidad de que si
mis papás estaban bien, entonces estaban, si no, no, hay más conflicto allí, en el otro hay más ausencia, acá hay más conflicto, hay más vida, ¿no? Se están peleando y a veces está y a veces no está, a veces me siento más querida, a veces me siento menos querida, pero hay más vínculo. Ok, lo entiendo. Y uno podría relacionar también, como dices, que el evitativo va más con el esquizoide, los otros vínculos se pueden ir relacionando también con los otros caracteres. No, porque se nos vuelve una, es como como tratar, ¿se acuerdan que estábamos tratando de que cuadrar las 5 heridas, los 5 caracteres y el eneagrama? Hay unas combinaciones que si nos ponemos a juntarlas, sí, esquematizamos demasiado y no te lo podría decir que va tan así. Beatriz, yo tengo una pregunta. Si en el vínculo el cuidador o la madre es muy invasivo, o sea, en eso que tú dices, como que la mayoría de los apegos los estás definiendo frente a la incapacidad del cuidador de recibir la emocionalidad del bebé. ¿Qué pasa cuando es todo lo contrario? Y lo que pasa es que, o sea, como que presiento que en el vínculo debe haber una retirada para que el bebé pueda elaborar la diferencia entre tener y no tener, y en eso... Sí, como pues son dos preguntas. ¿Qué pasa cuando el cuidador es invasivo? Y la segunda, si es necesaria la retirada para que el bebé pueda desarrollar por contraste la emocionalidad. El invasivo estaría más, esto también te sirve, Ana, dentro del ambivalente. Okay. El otro sufre más por retirada, por ausencia. El evitativo. Y que si el bebé necesita que, a ver, a nosotros no nos sirve ninguno de los dos polos, ¿vale? Ni tanta invasión, porque entonces no es la emoción del bebé, sino la emoción de la madre, ¿sí? Ni la ausencia. Ahora, frente a esa pregunta que me haces de que si el bebé necesita una retirada, no, los primeros años el bebé necesita una base segura. Justamente una base segura que le permita todo el abanico de las emociones. Estoy hablando de lo ideal porque ni nosotros lo hemos vivido, ni casi uno lo puede transmitir, ¿vale? Eso está como en el libro. Pues porque que sí, que todo lo recibo, no hacemos mentiras. Incluso en nuestras vinculaciones adultas. Entonces uno le acepta ciertas cosas a la pareja, pero otras no. ¿Sí? Aceptame en las vinculaciones profundas, ¿vale? No estoy hablando como con el que pasó. En las vinculaciones profundas nos pasa eso. Nosotros no somos tan receptivos de todas las emociones del otro. A veces es más fácil verte rabioso, verte triste o verte alegre, y cuando el otro está caído nos cuesta. ¿No? O viceversa, a veces sufrimos de lo contrario. Es más fácil verte caído, triste, porque te puedo ayudar, que verte bien. Eso hay de todito. Beatriz, te le pregunto esto es porque yo fui de esos bebés que dejaron llorar hasta que se durmieron. O sea, digamos, como en esa, como no sé, teorías de crianza de antes, es como de, si usted llora y va, entonces usted tiene que dejar que el bebé llore. Y sí, a mí me dejaron llorar hasta que ya no di más y me dormí. Pues no me pude contener. No, yo sé. Yo saca esas preguntas. Y a mí no me dieron leche. Y a mí, a ver, yo creo, Anita, de verdad, no sé, puede ser que más ahorita que soy mamá también. Mira, no creo que solamente una escena, así como de que solamente si no te acompañaron allí a dormir por normas de antes de los papás, claven tanto un apego. Estamos hablando de una ausencia mayor frente a muchas necesidades del bebé, no solamente una partecita, ¿vale? Okay. Y sí, sobre todo, fíjate que puede estar que vaya la mamá y lo recoja cuando llore y que vaya y siempre le dé comida, pero puede haber una ausencia profundamente afectiva, de presencia de la madre, que incluso afecta más que si lloró o no lloró, ¿sí? Sí. Sí, pues porque ahí como, no sé, como la otra Ana que habló hace un momento, sí, yo a veces me siento en el evitativo y en otros en el ambivalente. Estoy ahí en esos dos.
Y bueno, está chévere darse cuenta que no soy ni uno ni el otro, tengo de ambos. Está... Sí. Sí, que también es el último habla como, bueno, el desorganizado también habla de combinaciones que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, la madre estaba más ausente, el padre estaba más, y ahí se nos hacen combinaciones. Uh-huh. Gracias, Beatriz. Vean. Sí. Yo tengo otra pregunta respecto a lo que tú estabas hablando ahora, de cómo quisiera que ampliaras un poquito de cómo se va reparando el vínculo en la relación terapéutica. Sí, justo iba para allá, para darles un poco de esperanza, darnos un poco de esperanza frente a todas estas situaciones traumáticas que todos vivimos. Un momento que entró aquí una intromisión. A ver, vamos a ver. Listo, compartir pantalla. Entonces, vamos a esto de la reparación. Es justamente lo que venía. Entonces, a ver, esto también lo voy a ampliar en la parte del movimiento, Paula, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hacemos en la relación terapéutica y qué es lo que recibimos? Porque pues hemos recibido de la terapia también y también chévere que acá lo veamos desde las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, si a uno le ha faltado madre, no sé si a mí me faltó madre, yo he buscado vínculos de reparación de figuras, ¿no? De madres, amigas madres, terapeutas mujeres, gente que me ayuda a mí a reparar esa vinculación, ¿sí? Sí. O justamente evito reparar la vinculación, puede ir para cualquiera de los dos lados. ¿Qué ayuda? El terapeuta se apunta a que el paciente revise sus experiencias de apego buscando detectar el estilo. Esto está muy desde la parte psicoanalítica bowliana, digámoslo así, pero lo podemos ir adaptando como a la relación terapéutica en general. Okay. Entonces, buscando el estilo típico de apego del paciente, cómo se relaciona en general y con el terapeuta. Esto nosotros lo trabajamos siempre en las vinculaciones. Parece que están tocando un vallenato aquí afuera en la calle. Espérenme, me pongo el micrófono. Que puede ser que ustedes no lo escuchen, pero yo sí me distraigo. Entonces, está esto de la... Entonces, estábamos en los... Se busca, uno que se pilla como terapeuta. El estilo de relación, más que ir al estilo típico de apego y yo decir, ay, este tiene uno desapegado, ¿vale? Yo lo que veo es cómo se relaciona conmigo. Medita cuando estamos yendo más cómo es, ¿por qué? Porque yo siempre les trabajo mucho en Gestalt, que la forma como el consultante se relaciona contigo, construyéndose la relación, no pasa en la primera cita, eso va pasando a medida que nos vamos construyendo en la relación. Allí se ve cómo se relaciona contigo, cómo se relaciona con muchos en intimidad, en cercanía, ¿vale? Si van pasando las citas y empieza a abandonar, si me pone a prueba, si está dependiente de mí, de que yo le diga qué hacer con todo en su vida, todo eso son estilos de apego. Son formas de relación que claro que si hay un encuentro entre tú y yo, como lo hemos trabajado, va a aparecer en el encuentro terapéutico. Entonces el terapeuta está allí, digamos, recibiendo esto, viendo también cómo han sido sus vinculaciones, porque claro que nosotros exploramos las relaciones y cómo se separó, cómo sobrevivió la viudez, sí, todo esto nos dice de sus vínculos, está solo, está acompañado, ¿vale? Proporcionar una base segura a partir de la cual el consultante puede explorarse a sí mismo y a sus relaciones. Esta es la base de la terapia. Que es, el consultante saber que puede, la base segura es en que tú estás ahí, por eso trabajamos tanto la presencia en la Gestalt, ¿vale? Mucho de lo que repara en la Gestalt es que sentir que el otro está. Y sentir que el otro está y me puede recibir en mi llanto, me puede recibir en mi angustia, me puede recibir en mi rabia hacia él, hacia ella. Esto es una base segura. Presencia y contención. Revisamos las relaciones interpersonales, por eso trabajamos tanto el PSP, ¿no? El proceso de sanación parental, trabajamos que allí estamos trabajando justamente con estas vinculaciones. Nosotros todo el tiempo estamos devolviendo ese tipo de relación, los vínculos, las ausencias, ¿vale?
relacionar sus modos de vincularse incluso con el terapeuta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en la Gestalt? Nosotros en la Gestalt, como hemos trabajado en algunas sesiones, tú trabajas la transferencia, trabajas la contratransferencia, trabajas lo que está ahí, trabajas y cuando tú le trabajas un tema fuerte, la persona se retira o no se retira. Ahora, más allá de todos estos puntos, lo que estamos trabajando es cómo el tipo de vínculo que hacemos como terapeuta es el que en sí mismo repara. ¿Sí me entienden en eso? Más allá de cualquier fórmula. Y que no sé si ustedes también, obviamente, como consultantes lo han vivido. Hay terapeutas que nos han reparado mucho las vinculaciones. ¿Sí o no? ¿Quién puede hablar un poco de una relación? No tienes que nombrar el autor, digámoslo así, si no quieres, pero que te ha reparado. Como decir, oiga, yo he estado con esta señora y a mí me reparó con este señor. ¿Quién dice yo? Yo, Natalia Gualteros, yo. A mí me sirvió mucho mi terapeuta desde la reparación del vínculo con mi madre, porque yo no tuve una mamá amorosa, consentidora, o que me escuchara, o que me permitiera expresar mis emociones, no tuve una mamá que me hablara de sexualidad. Entonces, desde el vínculo con mi terapeuta sí me nutrió mucho esto, como recuperar este vínculo desde el lugar de la madre y también darle un lugar a mi madre, porque pues yo a mi mamá no la reconocía como mamá, entonces también pude darle un lugar a ella como madre. Sí. ¿Quién más quiere compartir cómo ha sido reparadora esa vinculación? Yo. Sí. Para mí, mi terapista me enseñó, yo tuve, pues, digamos, como mucho desapego o abandono, más bien por mi papá. Entonces, con el tema de los hombres o de esa figura de hombre, yo rechazaba mucho. Entonces fue como el recibir como, no sé, si como amor o como todo está bien, me mucho en ese tema. Perfecto, sí. Que son las reparaciones de lo que hablamos. Y al principio estábamos leyendo cómo uno se resignifica en esas relaciones, ¿no? Como esa cosita se le cambia a uno adentro. Sí, gracias, Judith. Marisol también iba a hablar, ¿o sí? Sí, Beatriz, yo, bueno, el vínculo con mi familia desde pequeña no estuvo, yo desde los 7 años salí de mi casa. El trabajo con mi terapeuta desde hace más o menos 4 años, incluso antes de empezar terapia en Gestalt y todo esto. Es un vínculo muy de denuncia, ella me permitía denunciar, una persona que me ha permitido dudar de mí misma, dudar incluso de todos. Ella me permite decir mi propia verdad, ¿sí? Sin juzgarla, ¿sí? Entonces ese no juzgarme me ha llevado a un momento, a un espacio de seguridad. Ella no, digamos que en la forma terapéutica, ella me permite que yo pueda utilizar bastantes herramientas mías, ¿sí? Ella no me impone las suyas, entonces eso me hizo sentir, yo vengo de un espacio demasiado violento, entonces eso hizo que ella generara un ambiente seguro, ¿sí? En donde yo pudiese expresar un llanto, ¿sí? Que fue bastante difícil, prácticamente muchos años para yo poder descongelarme, que es lo que yo trabajo con ella. Ella, al igual que yo, estaba trabajando en descongelamiento desde otro carácter, desde el carácter de ella. Las dos hemos aprendido, entonces ese encuentro amoroso, aunque las dos no sentimos ni sabemos qué era el amor, nos permitió unir, como que un ambiente familiar, que también un hogar, que también hay algo, nutricio, ¿sí? Nutricio, contención, cuáles son tus demonios, cuáles vienen, abracemos los demonios, invitémonos a almorzar, invitamos a una también juguetona, ¿no? Eso me ayudó mucho. Y yo desde pequeña salí a buscar comida, a buscar trabajo, 20 años trabajando fijo. Entonces nunca tuve ese juego. Ella te lo nutrió. Claro.
permite jugar y en ese jugar encuentro otras posibilidades de ayudar. Sí. Estás hablando de una relación muy nutritiva y muy contenedora, ¿no? Y que desde ahí es nosotros, en eso tenemos una sabiduría. Uno busca el terapeuta que necesita. La mayoría de veces, ¿vale? Porque a veces entonces uno busca el que no me va a confrontar. Eso no es el caso. Pero generalmente, intuitivamente, nosotros buscamos lo que necesitamos. Y buscamos la figura materna o buscamos la figura paterna, ¿no? Reparar justamente en esa vinculación. Incluso, no estoy hablando de que tenga que ser hombre o mujer. Decir, sí, claro que la materna está más con la mujer y tal, pero muchas veces uno repara en un hombre también lo materno, como estábamos viendo el otro día de lo de Jung, de los arquetipos que tenemos femenino y masculino. No está estereotipado solamente con el sexo, pero es lo que nosotros necesitamos. Ahora, en esto que tú estás, entonces, chévere, porque es lo que necesitamos, y tú también nombraste algo que es para todos los terapeutas, sabido por todos los terapeutas, que nosotros que nos dedicamos a esto, estamos en una continua reparación de los vínculos. Es decir, no es solamente que el consultante se mejora, también muchas veces nosotros aprendemos nos revinculamos en las relaciones con los consultantes. Eso es de lado y lado. ¿Sí? Y por eso también nos dedicamos a las relaciones. Porque bien fregados hemos estado en nuestras relaciones. Michael levantó la mano o hizo como un movimiento de mano. Sí, casi me arrepiento. Fue como... Sí, algo evitativo ahí. Sí. No, yo creo que el terapeuta fue súper importante porque de alguna manera lo que más fue importante para mí es que me estaba viendo y que se daba cuenta de casi como que si pestañeaba o no pestañeaba, cualquier cosa, y me reparaba en esos detalles. Como un poco en la intención de querer decir algo, luego retraerme y como no, ir a buscarme. Y encontraba esta dualidad entre lo maternal, muy maternal por un lado, y también lo masculino sin el juicio. Entonces, de alguna manera siempre en las sesiones me sentí muy desde el permiso de ser vulnerable, que no es un permiso que habitualmente me dé, era como un espacio. Y creo que solamente esa presencia de la mirada ya fue súper reparadora. Sí. Sí, está lindo porque estás hablando cómo te acompañó desde los dos lugares, ¿no? Una sola persona, sí. Sí, chévere, para que justamente, para ir cerrando esta parte, es que revisemos eso también en nuestras vinculaciones ahorita, ¿no? Como que con qué quiero cerrar, que ya vamos a seguir a lo de movimiento auténtico, es como permítete revisarte ese tipo de vínculos, qué vinculaciones estás haciendo, ¿vale? ¿Qué vinculaciones estás buscando también reparar? ¿Con quiénes te estás encontrando intuitivamente? Porque muchas ni las programamos. ¿Con quiénes te estás encontrando para esas reparaciones? Porque tú estás buscando nutrirte en algo en que fuiste, sí, que te faltó. Entonces, incluso pares también que nos están reparando ahorita. Hay muchos pares que también nos reparan. Sí, yo quería decir algo respecto a eso que estás diciendo, Beatriz, de los pares. Recordaba a mi primera terapeuta y yo lo que veía ahí era a mí misma, ¿no? A mí misma en una versión sabia, amorosa consigo misma. Y hoy que veo a mis pacientes, veo que gran parte de mis pacientes mujeres pueden relacionarse con ese vínculo de sí mismas en un lugar completo, en un lugar sano. Entonces veo ahí cómo entra esta tercera forma, ¿no? De verte a ti misma, o los pares, o los hermanos. Sí, sí. Buscar reparar lo que justamente entre los pares está mucho lo de los hermanos, ¿no? Con la pareja también es la paridad.
¿no? De los que son iguales, sí, y que allí también se repara. ¿Mm? Vale, ¿les parece si paso a la parte de lo del movimiento auténtico como para relacionarlo aquí? ¿Está bien? Listo. Entonces, ahí tengo unas diapositivas, pero voy a más bien nombrarlo porque acá no las necesito tanto, igual si algo pues retomo alguna que otra. La práctica del movimiento auténtico surge desde la fundadora fue una señora que se llama Mary Starks Whitehouse. Bueno, acá voy a compartir un pedazo para que vean el título y el que quiera busca. Es esto, Mary Starks Whitehouse. Ella es ella estaba dentro del mundo de la danza y estaba dentro del mundo del análisis junguiano. Entonces la práctica del movimiento auténtico tiene mucho, tiene la parte del movimiento y de la danza y de las terapias expresivas y tiene la parte, la imaginación activa junguiana. Entonces tiene esa combinación. ¿Qué es lo que quiero hacer énfasis hoy de la práctica del movimiento auténtico? El movimiento auténtico trabaja con dos cosas esenciales que están muy relacionadas con lo que estamos hablando. Uno es que el movimiento auténtico sí trabaja, como en todas las terapias, ¿vale? Pero pues sí voy a compartirles este pedacito. Y después más bien lo hablamos. Entonces, este justo es el que les quiero leer. Entonces, parece inherente al ser añorar un testigo. Parecía que queremos profundamente ser vistos tal y como somos por otro. ¿Sí? El movimiento auténtico recapitula nuestra relación primaria, en el cual ser vistos es inherente. El dueto, la diada de un moviente, que es la persona que se mueve y está en movimiento, y un testigo, que hace de figura madre terapeuta, no solo hace que la recapitulación sea posible, sino que ofrece esperanza de la transformación de tempranas e insatisfactorias experiencias, estableciendo las realidades del ambiente sostenedor, la suficiente buena madre y el espacio potencial. Aquí es donde les decía, porque Winnicott, otro gran psicoanalista, y Bancho, en lo que tú quieras ahí complementar, pues pones, ¿vale? Él también ha estudiado mucho a Winnicott. Estos autores trabajaron mucho en esta reparación de la vinculación, ¿vale? La suficiente buena madre es justamente esta madre que yo les digo, esta madre nutritiva, esta madre contenedora, esta madre que da espacio para que el bebé tenga todo tipo de emocionalidades. Y es lo mismo que estamos hablando del ambiente sostenedor y del espacio potencial, porque Winnicott habla mucho como ese espacio potencial es el que permite todas las manifestaciones de nosotros, ¿sí? Si está ese espacio potencial. Entonces, ahora, como hemos visto, la mayoría de nosotros no lo tenemos, ¿vale? Por eso es que es tan importante ese espacio donde a mí mi terapeuta o mi grupo, porque el grupo también se vuelve un ambiente sostenedor, estamos hablando de todos los tipos, o sea, es lo individual, es lo grupal, es las relaciones que tengo en mi vida, se vuelven ese ambiente sostenedor, se vuelven esa buena madre, y por eso es que busco las vinculaciones que busco, y se vuelven ese espacio potencial. Si yo en mi casa fui truncada, castrada en mi expresionalidad, si no fui recibida, claro que voy a buscar ese tipo de vínculos para repararme, ¿vale? Donde yo puedo ser yo, ¿sí? Sanamente, digo, cuando estoy en el camino más sano, porque lo que pasa cuando estamos en la locura o en la neurosis es que justamente buscamos recrear la herida, ¿vale? Estoy hablando en el camino terapéutico, ¿sí? O en el camino de reparación, porque hay un momento en el que nosotros empezamos a hacer la reparación. El ambiente sostenedor o ambiente necesario para el crecimiento, holding environment, el ambiente sostenedor o ambiente necesario para el crecimiento y desarrollo es creado por una madre suficientemente buena como testigo. A través de la madre y su capacidad para proveer empatía no intrusiva y de soporte, el niño diferencia su experiencia del ser interno y externamente. La capacidad de la madre para sostener el rango de experiencias del niño, rabia, miedo, gozo, interés, tristeza, enfermedad, salud,
ayuda al niño a desarrollar un estado interno pleno en respuestas a este reflejo incondicional y alcanzar una internalización somática. Si ella no es capaz de reflejar con precisión los estados afectivos del niño, él no será capaz de desarrollar un sentido del self o ser confiable y completo. Ahorita podemos ampliar sobre esto. El espacio potencial ha sido descrito como el espacio físico y emocional de marco terapéutico analítico, un espacio de transición para intercambios de encuentro. El espacio potencial entre el bebé y la madre, el niño, la familia, entre su individualidad y la sociedad, depende de experiencias que guíen su confianza. Y es lindo porque, como aquí Winnicott hablaba de ese espacio sagrado de encuentro, ¿vale? Y que es en el que, en ese espacio sagrado, el individuo ahí encuentra posibilidades de cambio en su vida y posibilidades, por eso habla de la forma creativa, posibilidades de que cambiemos, de que giremos el tipo de relaciones. Bien. Entonces está claro allí, se está descrito de muchas formas, pero lo que se está hablando es que, entonces, ya como dentro de la práctica del movimiento auténtico, el movimiento auténtico así se los describo para que no lo han vivido, esto no lo podemos recrear ahorita, por eso les decía, ¿vale? Nosotros siempre trabajamos dentro del movimiento auténtico con un círculo que contiene el movimiento, es un círculo que se llama de testigos del movimiento, ¿vale? Es decir, si yo me voy a mover, se establece un setting de tiempo, decimos vamos a movernos 30 minutos. Es muy importante crear ese espacio de contención con el círculo, ¿vale? Que es con todas estas personas que son testigos. Cuando yo hablo de testigos, son personas que están presentes ahí para el otro en el movimiento. Ahora, esto también nosotros lo vamos desarrollando, porque la mayoría de nosotros, justamente por esos vínculos con que nacimos y tal, y nos tocaron, pues en realidad no estamos tan presentes. ¿Sí? Uno muchas veces digo, sí, yo estoy presente y me fui y pensé, ay, ¿será que este me llamó, no me llamó? Ay, pues pucha, tengo que hacer tal cosa. Así es nuestra presencia. Aquí que levante la mano el que no tiene la mayoría de veces presencia intermitente. ¿Sí? Incluso con nuestros hijos, con los que queremos, nosotros estamos y no estamos. Es un quehacer de la vida ir desarrollando una presencia, ir estando más completos, esto que trabaja tanto la Gestalt, ir estando más completos en el presente. Estar aquí ahora es esta presencia de la que estamos hablando. Y, por ejemplo, en el movimiento auténtico se habla de esa presencia externa y presencia interna, o esa presencia interna que permite la presencia externa. Si yo estoy conmigo, puedo estar contigo. No existe lo contrario. Es decir, si yo no tengo presencia de mí, que es lo primero que yo desarrollo, si yo no me doy cuenta que en este momento tengo ansiedad, en este momento tengo frío en mis pies, en este momento estoy cómoda, si yo no me doy cuenta de mí, yo no me doy cuenta de verdad del otro. No puedo percibir qué es lo que le está pasando al otro. Por eso hacemos tanto énfasis en todas las formaciones que lo primero es desarrollar tu propia presencia. ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Qué me está pasando a mí? Eso se llama desarrollo de la presencia interna. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que se plantea dentro del movimiento auténtico? Que porque se trabaja mucho en esta diada de testigo. Si yo estoy en el círculo, se hace un turno de movimiento y yo me muevo frente a la presencia de otro. ¿Sí? Entonces yo siempre voy a tener una persona que está ahí para mí, que me ve y que me está viendo yo estoy como es la práctica, yo cierro los ojos y yo me muevo con los ojos cerrados y hay una persona que está siendo testigo de mí. ¿Qué es lo que por eso les decía que no lo podemos trabajar ahorita y que ojalá cuando volvamos a lo vivencial volveremos a nuestras clases en esto así? Pero ¿qué es lo que se está reparando allí? Poderme sentir vista, recogida,
que si yo aquí me muevo y lloro y me siento triste, hay alguien que está ahí para mí. Y es sobre eso la base de la práctica de la reparación también, de crear ese ambiente contenedor en la relación. Y que sí, ¿por qué se trabaja externamente? Que esto también es junguiano. Yo trabajo con ese testigo afuera. Lo que se plantea en el movimiento auténtico es que de todas estas prácticas de yo moverme frente a ti, de ser yo frente a ti, que es lo mismo que pasa en la terapia, yo te voy internalizando a ti. Entonces, ese testigo que comienza afuera y que me recibe y que cuando yo salgo llorosa del movimiento o rabiosa del movimiento, está ahí para mí, externo, ¿sí me entienden? Empieza a ser un testigo interno. Entonces, por eso es que trabajamos tanto con la importancia de ese vínculo en la práctica del movimiento auténtico. Y pasa, ¿vale? Cuando tú muchas veces te estás en esa experiencia, que es lo mismo que estábamos hablando ahorita de la terapia, claro que yo hay un momento en que primero me dejo ver, porque lo primero que pasa es que yo no me quiero dejar ver, ¿sí? Luego me acerco y me dejo ver, y luego voy llegando a la experiencia de verdad sentirme vista con lo que traiga ese día a la práctica. Y sentirme vista es sentirme recibida. Sentirme recibida en mi rabia, en mi furia, en que quiero matar, sentirme recibida en mi tristeza, sentirme recibida en mi duelo, sentirme recibida en mi éxtasis, sentirme recibida en el placer. ¿Sí? Estamos claros que esa figura que comienza desde una forma externa se va internalizando y que parte de eso es la reparación que se trabaja dentro de la práctica del movimiento auténtico. Dentro de ese testigo que me está viendo a mí. Y si yo sé que es lo mismo que nos pasa en los grupos o con nuestro terapeuta, entonces yo llego y hago en un grupo, y pum, y lloro y exploto y saqué todo. Y no pasa nada, sino que al contrario me siento recibida, escuchada. ¿Sí o no? Vista me siento. Cuando yo exploto, saco lo que yo en mi vínculo con mis padres, en mis vínculos cercanos no pude sacar. Y yo aquí soy esta y saco esto de mí, porque ya hay un... Entonces, eso a mí me enseña, porque aquí todos ellos me recibieron y me contuvieron. Lo mismo en los grupos de terapia de Gestalt y todo. Eso a mí me enseña que yo me puedo recibir en esas emociones. Que está bien, que no pasa nada si yo te golpeo, que no pasa nada si te digo en este momento te odio. En este momento no te quiero, en este momento no pasa nada. Esa es la reparación del vínculo que estamos trabajando. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces estamos hablando de que es en esa diada que reconstruyendo esa diada de vinculación se establece un setting para reparación, como se establece con el terapeuta, ¿sí? Que el sentirme visto por otra persona, esto también le sirve, es lo mismo para la terapia, que el sentirme vista y reconocida es lo que a mí me ayuda a generar ese testigo interior de también verme y reconocerme. Que ese ambiente y ese espacio contenedor que creamos en la relación y con el círculo es el que me permite a mí ir desarrollando esa contención también conmigo mismo. Quería hacer mucho énfasis en esta parte de la práctica, por lo que les decía, a veces se piensa que la esencia del trabajo del movimiento auténtico o el movimiento espontáneo es simplemente dejarme llevar por el movimiento. La esencia del trabajo del movimiento auténtico no es eso. La esencia del trabajo es esto que les estoy diciendo. Porque sí, yo me puedo aprender a mover y seguir y el movimiento instintivo y sí, claro. Hay dos partes que trabajan mucho esta práctica. Una es diferenciar, dirigirme en movimientos, expresarme a un punto de movimiento en el que nosotros nos dejamos llevar y hay una entrega. ¿Sí? Ese es un lado del movimiento, que no es el que estamos trabajando. Y hay otro lado que es desarrollar un testigo, contener un testigo.
que si yo estoy de testigo en un grupo, yo voy desarrollando esto y entonces contengo y yo contengo corporalmente todo lo que está pasando en el grupo. Como contengo a esta persona que yo estoy especialmente acompañando. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es con lo que vamos a terminar luego? Ahora, esta experiencia, vivir estas experiencias, sentirme recibida en estas experiencias, es lo que me permite a mí reparar y construir eso adentro de mí. Que era lo que estaba hablando Marisol. El sentirse recibida por su terapeuta, contenida en todo eso, le permite irlo adquiriendo dentro de sí mismo. Y entonces recibirse ahora en muchas de esas cosas, de esas emociones, de esos estados de ser, ¿vale? Yo tengo ahí como que quiero decir una cosa relacionada precisamente como a estas horas de vuelo de las que en ocasiones he oído hablar en constelaciones. Es como que también en movimiento necesitamos estas horas de vuelo, ¿no? Para ir desarrollándolo. Y no hay un tiempo, o pues no sé, me pregunto, no hay un tiempo específico. O sea, yo no puedo decir, esto se consigue al tanto tiempo. Simplemente necesito entrar en la práctica y vivirlo. Sí, sí. Pues sí, esto lo vamos desarrollando no solo con horas de vuelo en movimiento, sino horas de vuelo en la terapia, horas de vuelo en el encuentro, ¿sí? En todos los aspectos, pero sí, claro. Ahora, siempre yo les digo que, y eso pasa también con un terapeuta, la medida de mi entrega a algo depende de cuánto yo me siento contenida. ¿Sí me explico? Es decir, a donde yo llegue en mi viaje interno de expresivo y de movimiento depende de la contención que yo tenga en el testigo. No solamente en esa persona, en el que lleva el grupo, en el grupo entero, ¿sí? De la profundidad de mi experiencia y hasta donde yo vaya, depende de que yo me sienta de verdad contenida. Y entonces lo mismo pasa con un terapeuta. Yo voy a explorar la profundidad de mi experiencia, depende de hasta dónde ha llegado el terapeuta en su profundidad de sus experiencias. ¿Sí? Entonces sí, son horas de vuelo. Sí. Sé que hablar de esto sin poderlo vivir es complejo, es frustrante hasta para mí misma, ¿vale? Pero prometí abrir esto como parte de cuerpo. Quería hacer mucho énfasis en esto porque de verdad yo muchas veces escucho, no, hagamos movimiento auténtico. Y es que movimiento auténtico no es solo moverse. Movimiento auténtico es crear esta relación de las que les estoy hablando. Y es una práctica que uno aprende, va aprendiendo, se va desarrollando. ¿Sí? Tampoco es que el movimiento auténtico sea cuando yo estoy bailando en mi casa y sí, me expreso ampliamente y hasta saco la rabia y tángale que le doy al cojín y lo que sea. O vivo mi éxtasis, lo que sea. No es solo eso. ¿Por qué? Porque yo sí necesito una contención para la expresión de mis profundidades. ¿Sí? Claro que la necesito. Y por eso es que también, como nos estamos formando, necesitamos llegar a esos puntos de acompañamiento, de presencia interior, para poder acompañar a otros, en cualquiera de las formaciones que estamos hablando. Constelaciones también, o sea, se necesita esa presencia. Ese es el punto con el que quiero cerrar ahorita. Esa presencia se necesita. Desarrollar esa capacidad que se desarrolla. Esa capacidad de estar ahí para el otro. Eso hace parte también de nuestra práctica, que yo puedo estar en lo que esté como terapeuta, pero estoy comenzando la consulta y abro el espacio para que de verdad esté la otra persona y yo no llenar mi consultante o incluso mi amigo con todo lo que yo tengo. ¿Sí? Y obvio que del tipo de vinculaciones que hemos tenido son estos tipos de vinculaciones que salen de primerito en los encuentros, ¿no? Y ahora sí, ya para terminar esta parte y abro a preguntas y ojalá podamos algo de movimiento, no auténtico, sino de movimiento de ti.
Esto de ser visto, se me fue la pelota ahorita. Se me fue. Bueno, pueda que me regrese. ¿Qué era el último que estaba hablando ahorita? Que se me fue la idea. Que me fui y regresé. La presencia. Sí, pero ¿qué? Es que les iba a hacer una puntuación. Que todas las formaciones requieren que desarrollemos esa presencia para no invadir de lo que tenemos nosotros ni el consultante o pues a cualquiera como que requiera estar en el vínculo. Sí. Que cuando empiezas la consulta y también una conversación con tus amigos, pues poder generar este espacio en que la persona esté y se sienta segura. Sí, ya me retomé, sí. Sí, entonces estamos hablando de este ser visto por otro, donde yo me aprendo, en otras palabras, ¿sí? Yo me veo del otro. Voy a poner esta, que es lo que con esta, y lo hablamos sobre ello. Beatriz, tal vez que no solamente es ser visto, sino también ver al otro, sí, verse en el otro. Sí, eso era, mire. Entonces, yo anhelo ser visto, ¿vale? Desde mi carencia, ¿no? Entonces, y muchas veces por la mano a mí me pasa que uno dice, pero mírame, pero veme, pero es que no me estás viendo, ¿no? Porque mucho es ese reclamo en nuestras relaciones. O a pesar de que el otro nos está viendo, de verdad no nos sentimos vistos desde la carencia. Entonces, yo anhelo ser visto a yo me siento visto. Estoy hablando de cómo vamos reparando, que es lo que estaba hablando Marisol, cómo vamos reparando. Yo anhelo verme a mí misma, a yo me veo. Yo anhelo ver al otro, a yo te veo. Y de este yo me veo y yo te veo, es que sale justamente un verdadero encuentro. Que es lo que también trabajamos bien al comienzo con Pietro, ¿no? O sea, cuando se habla de la relación yo y tú, se está hablando de esto. De dos personas que se miran, de dos personas que están en contacto consigo mismas. Y entonces el otro no es objeto, sino es un tú. Y donde cuando yo estoy diciendo, cuando yo estoy diciendo yo te veo, es que de verdad te veo a ti y no veo todas mis proyecciones en ti. Porque ¿qué es lo que la mayoría de veces, y por eso el yo te veo también es un entrenamiento que necesitamos hacer? Porque la mayoría de veces cuando decimos yo te veo, no es yo te veo. Es todo lo que yo le estoy proyectando a la otra criatura. Realmente vemos poco a ese que tenemos al lado. Y no estoy hablando solamente del consultante. Estoy hablando de tu pareja, estoy hablando de tus hijos, estoy hablando de tus amigos. Porque nosotros sí necesitamos, así como necesitamos desarrollar más presencia con nosotros, pues necesitamos limpiar mucho nuestras gafas. Y eso lo vemos también. O sea, esto se trabaja mucho, esto de las proyecciones se trabaja mucho en la terapia y se trabaja mucho en la práctica del movimiento auténtico. Porque lo primero que sale es, cuando yo digo yo te veo, salen un poco ¿no? de interpretaciones personales, imágenes, todo lo que yo tengo adentro te lo boto. Y no es verdaderamente yo te veo. Ahora hay esperanza, es algo que vamos aprendiendo, se va desarrollando, simplemente pillarte, ¿vale? Que entre más claramente me pueda ver yo, más claramente te puedo ver a ti. Que entre más presencia tengo en mí, más presencia puedo tener contigo. ¿Sí ven dónde como todo esto se sale de la terapia y se nos vuelve cotidianidad? Y chévere hacerse esas preguntas, ¿no? ¿De verdad estoy viendo a mi pareja? ¿De verdad estoy viendo a esta persona? ¿O estoy viendo más mis expectativas? ¿De verdad estoy presente o estoy más bien ausente, ambivalente? Y el otro me dice, porque en eso la pareja es como el mejor maestro, ¿no? Oye, es que no me estás... Sí, claro, como lo tengo al lado, pues me saca lo
lo más obvio, ¿no? O las personas cercanas, las relaciones íntimas son las mejores para devolvernos eso de nosotros. Es que no me siento escuchado por ti. Nosotros la mayoría frente a esas devoluciones que nos dan, somos reactivos, ¿no? Decir, no, eso no es que está equivocado, es que no. Chévere que ampliemos el panorama, digamos, qué es lo que esta persona de verdad me está diciendo de mí. ¿Será que me falta escucha? ¿Será que soy esto? ¿Será que...? Porque nos pasa o no, que cuando alguien nos dice algo, lo primero es la reacción y la defensa, ¿no? Como, ay, no se meta conmigo, está equivocado, es porque uno ya le votó. Y hay mucho de cierto en lo que te están diciendo. Porque toda proyección tiene un buen espejo. Entonces, espero no dejarlos tan desanimados en este momento. Hay esperanza, hay reparación de vinculaciones. No sé si quieran, nos quedan unos minuticos. Yo programé 2 músicas. Les digo que no es la forma del movimiento auténtico en el sentido, pero sí podríamos practicar simplemente verme a mí misma. Porque el movimiento auténtico trabaja mucho con los ojos cerrados, en una invitación a ir hacia adentro de ti. Ahora, yo cierro los ojos, obviamente cuando me siento visto con mis ojos cerrados, y es lindo, ¿no? Cerrar los ojos cuando me siento visto por el otro. Pero la invitación que les quería hacer es escuchar la música, ojalá moverte, pararnos del escritorio, crear un poquito de espacio y moverte viéndote a ti. ¿Sí? Como que si cierro mis ojos, llevar esta atención hacia adentro de mí y verme, simplemente verme. ¿Está bien? Como también para movernos un poquito, porque hablamos de movimiento. Si quieres, aquí no voy a obligar a nadie. Si estás conectado con ello, como permitirte un poquito de... No es así que la música que los voy a dejar abiertos, no, frescos. Es música integrativa, como para moverte un poquito. No haría eso ahorita, no les voy a hacer la descarga faltando 10 minutos para nuestro cierre. ¿Listo? Pero sí poner un poquito de música y lo que les quiero, como para que recojamos ahorita en esta vivencia de sentirme con los ojos cerrados, es cómo es mirarme, cómo es moverme para mí. Esa es la única invitación. ¿Vale? Entonces, allí donde estamos, en la incomodidad de nuestros espacios, o la comodidad de los espacios, como pararte, muévete un poquito el cuerpo. Es una pequeña experiencia contigo misma, contigo mismo. Ivancito, si no se me oye, me avisas, ¿vale? Listo. Respirar, mueve un poquito. Es una pequeña práctica contigo mismo, contigo misma. Muévete un poquito los tobillos, muévete un poquito siente los pies sobre el piso. Abrir la boca, soltar la respiración, mover tus rodillas, llegar después de estar tan en la cabeza ahorita, ir bajando a tu cuerpo, ir abriendo espacios en tu cuerpo, después de estar quizás algunos sentados toda la mañana. Juega un poquito con estar allí, con abrir aquí, abrir allá, abrir el pecho, mover las articulaciones, abrir espacio en este momento en ti. Chévere si puedes dejar la boca abierta. Si te viene algún sonido, alguna quejita, pues te la permites mientras simplemente sueltas tu cuerpo.
Ve cerrando los ojos para ir más hacia ese encuentro contigo misma, contigo mismo. ¿Cómo es en este momento ser testigo de mí? Sentir que mi cuerpo se puede mover y que muevo mi cuerpo, porque siempre oscilamos entre esos movimientos, entre que yo genero un movimiento que necesito y entonces muevo mis brazos, o muevo mis pies, o suelto mis pies, o respiro más. Y movimientos que también a veces simplemente me vienen. Y entonces me viene seguir con ese movimiento en mis brazos, o seguir con ese movimiento que no tengo que darle ninguna interpretación, sino simplemente seguirlo. A los de movimiento especialmente sí les pido que se levanten de sus sillas. Eso. Y a todos, es un espacio, así sea que estés al lado de tu escritorio, pero permítete un poquito de movilidad. Eso. Y antes que poner cualquier música, ¿cuál es ese sonido interno en mí en este momento? ¿En qué estoy? ¿A qué estoy dando movimiento? ¿A qué estoy dando espacio en mí, respirando? Eso. Y seguimos entonces bajo esa premisa de simplemente moverme viéndome a mí. Moverme desde mí. Y respiro. Hay una intimidad cuando me permito cerrar mis ojos y entrar en mí. Permítete esa intimidad contigo misma, contigo mismo en este momento. Estar ahí para ti, un instante. Eso. Y vamos a través de una música, vamos a soltar, ir soltando, acompañarte en ese soltar, en lo que simplemente venga, no hay que hacer nada, solo lo que surja. Y otra que te invitará más a recogerte. Déjate seguir. Y me muevo, y me veo, y me muevo. Dejo que mi cuerpo se mueva. Y al mismo tiempo me doy cuenta que me muevo. Y me dejo. Y me muevo en mi presencia, en esta mañana, en este momento. La vitalidad de mi cuerpo, las tensiones de mi cuerpo. Y actúa allí contigo, permítete ampliarte en los movimientos. Así es que esté hecho el espacio físico, que no sea estrecho tu espacio interior. Y me suelto a lo que
pido, permítete. Simplemente dejo que mi cuerpo se suelte. Dejo que esa parte de mi cuerpo se suelte. Me conecto con esa parte y la sigo. Sigo mi mano, sigo mi pecho, sigo mis piernas. Tú contigo misma, tú contigo mismo. Y amplíate aún más en el movimiento. Así sea sencillo, permítete ampliarte, reconocerte en ese ligero o grande movimiento. Amplíalo. Lo que sea que estés encontrando, amplíalo. Un movimiento de manos lo amplía, un movimiento de brazos lo amplía. Amplíalo para ti. Sacudir esa cabeza, amplíala para ti. Despertar el cuerpo, amplíalo para ti. Dale un poquito más. Lo simple que te parezca, desarrollalo un poquito más. Allí con los ojos cerrados, en presencia conmigo. Sigue allí en esa presencia, sigue más allá de la música, en ese movimiento en el que estás. En presencia contigo en este momento, siguiéndote. Si sea pequeña esa sensación o grande esa sensación de seguirte en este momento. Sigue allí con los ojitos cerrados, en presencia contigo. Recibirme en lo que estoy. Ser testigo de mí.
que hay en este momento. Sigue tu cuerpo en eso que está, en eso que aparece en ti. Sigue esa mano que toca esa cara. Estar para mí. En esa profunda intimidad contigo. Profunda intimidad contigo. Si no anhelo a que me veas en este momento, sino simplemente me veo. Me acojo. Me siento. Me sigo. En esto pequeño o grande, me sigo. En esto grande o pequeño, me veo. Eso, respiro. Permítete unos instantes más allí con los ojitos cerrados. En esa experiencia de sentirte. Y muy lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Si quieres te puedes quedar donde estás, no tienes que volverte a sentar. Vamos a cerrar con que cada uno pueda nombrar, decir, gritar si está lejos del compu, como me veo
y dices una palabra que exprese eso que ves en ti. Una sola. Me veo en mi tristeza, me veo en mi alegría, me veo en mi incomodidad. Y la vas diciendo, la van arrojando y con eso vamos cerrando. Afanado. Me veo en mi afán. Sí. Viviana. Me veo en mi feminidad. Me veo en mi expansión. Me veo en mi vitalidad. Okay. Me veo en mi ilusión. Me veo en mi ternura. Me veo en mi abundancia. Me veo en mi calientita, mi tristeza, mi alegría. Me veo en mi aceptación. Me veo en mi emocionalidad. Me veo en mi calma. Okay. Me veo en mi quietud. Me veo en mi tristeza. Uh-huh. Me veo en mi tranquilidad. Me veo en mi contracción. Me veo en mi calidez. Me veo en mi calidez. Uh-huh. Bien. Habrán sí unas palabras que se arrojan afuera, a veces no hay tantas hacia afuera. Bien. Gracias por la confianza, la entrega, aún así en lo virtual, ahí nos movimos alguito. Seguir en esta práctica es la invitación que les dejo. Como de, ojalá podamos quedar con ese sabor y sigamos un poquito en esto de vernos. ¿En qué me veo? O en qué me urge también verme, ¿no? En qué está brotando en mí y no me permito verme en ello. ¿Sí? Como esta está bonita, a Daisy le quiero decir también que te veo en la tristeza. ¿No? Se ve esa tristeza, esa calidez que también dijo Marisol. Es como, ahora con ese coraje es como me veo en ello, ¿no? Permitirte. Es una invitación para todos. ¿Vale? Y bueno, dan ganas de volverse a juntar a moverse y a vernos allí, ¿no? Y a podernos contener allí desde ahí. Ojalá que sea pronto. Bueno, lindos, bonita tarde. Gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz, a todas, a todos. Gracias, Beatriz. Gracias, mi linda. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias. Gracias.